Muy buenas tardes a todas, todos y todas las personas que nos estén viendo y escuchando en este nuevo capítulo de las instancias de formación online que tiene la Escuela Popular Permanente. Estos capítulos los estamos haciendo hace un tiempo con el objetivo de poder dialogar con compañeros y compañeras de otras realidades de nuestro continente que nos permita también ampliar nuestras perspectivas y nuestros conocimientos para de esta forma hacer conversar los distintos quehaceres que estamos haciendo, quienes nos hemos dado la ardua misión de querer transformar nuestra realidad, observando todas las opresiones y dominaciones que vemos. En este capítulo tenemos a una gran invitada. Ella se llama Vanessa Dacier. Espero haberlo pronunciado bien. Sí. Es estudiante de trabajo social en la Universidad Alberto Hurtado y también es fundadora de la corporación Heritage, que básicamente busca revitalizar espacios sociales comunes, preservar patrimonios inmateriales culturales, promover educación como herramienta imprescindible para el diálogo intercultural, inclusión y transformación social sostenible. Y nuestra compañera viene de Haití y desde esa experiencia es que vamos a poder conversar hoy día. Muy bienvenida, Vanessa. Te doy unos minutitos también por si quisieras contar algo más de ti o profundizar sobre esta fundación. Ok, muy buenas tardes, Michelle. Un placer estar en esta conversa contigo. Am, pues creo que has dicho un poco de todo, ¿ah? Salvo que la zona, soy haitiana, am, pues la zona donde vengo, que siempre, que lo llevo conmigo en mi corazón, que es un lugar que se llama Okai en Haití, que me hubiera gustado que cada vez que me presento decir soy haitiana, pero exactamente en esta región o en esta zona, porque pues tengo mucho orgullo, es la zona que me ha criado, esta zona que se llama Okai, like okay, Uh-huh. del sur de Haití. Y me gustaría decir también que soy la hija de Madame Michelle, que es mi mamá, mi querida madre, quien me ha criado también, y que es una persona, obviamente, que me trajo hasta aquí, hasta Chile, por quizás en esta conversa entre mí y yo podamos saber las razones. Claro. Porque lo digo, normalmente las personas que migran no toman esa decisión por sí sola, siempre van a haber múltiples razones y una de las razones ha sido, en mi caso en especial, ha sido mi madre o mi familia. Eso. Muchas gracias, Vanessa, por iniciar este espacio de presentación. Bueno, al igual que en los otros programas, la idea es poder conversar con compañeros y compañeras que han tenido la posibilidad de vivir en otros territorios para que nos cuenten Mm. esa experiencia y también para dialogar a nivel político qué es lo que está sucediendo allá. Entonces, me gustaría hacerte primero una pregunta personal que se pueda luego engarzar con la primera pregunta que está más establecida. Y es que me Ujú. gustaría saber hace cuánto llegaste a Chile y que aprovechando que ya hiciste la introducción, que pudieses también profundizar cuáles fueron esos motivos, a ver si tu historia personal también sirve para explicar cuáles son algunos de los motivos de la migración, porque sabemos que son muchos y que no todos llegan en las mismas condiciones a otros países, Ujú. pero desde lo que tú has vivido y también lo que conversas con estas mismas personas de la fundación, si pudieras contarnos. Llegué a Chile año 2016. Creo que la población haitiana han llegado en esa época, ¿no? Am, Ahí creo que eh, um, como le tremblement de terre, el sismo fue en el año 2010. Ahí llegaron unos pocos haitianos. Era tan poco porque con los datos, creo que son, son como más de 200 personas que han llegado en esa época. Ujú. Um, pues en 2014 ahí empiezan a llegar más haitianos porque la situación de Haití
ha estado empeorando y 2010, perdón, 2016, ahí la gran mayoría han llegado, lo cual también fui una de las personas. Eh, pues como te había comentado que no es una decisión que yo llegué y tomé por sí sola. Yo creo que si fuera por mí sola, quizás en ese momento yo estaría, en este momento que hablamos, estaría en Haití. En mi caso, yo decidí venir a Chile porque yo quería ayudar a mi familia. Ujú. Tenía una promesa a mi madre, quien me crió y la vi cómo se esforzaba mucho y en aquella época yo estaba terminando el tercer año de administración de empresa y me di cuenta de que iba a ser difícil encontrar trabajo ya que habían muchos estudiantes, muchos profesionales sin trabajo y ahí yo decidí o sea, venir a Chile, uno porque también tenía una amiga que me podía recibir y Chile en aquella época con Michelle Bachelet que nos dio oportunidad a los haitianos para que pudieran llegar Ujú. solo sin visa, ¿ah? Era solo comprar el pasaje y llegar. Eh, y pues yo decidí venir, ¿no? Porque eh, pensaba de que iba a llegar a Chile y podía trabajar y seguir estudiando y ayudar a mi familia. Y pues ha sido una muy buena decisión porque en este momento soy una de la hija quien sostiene la casa de mi madre. Tengo otros hermanos que están en Estados Unidos y pues no solo mi familia, o sea, mi mamá, sino que tengo tía, tengo primos también, a veces que necesitan pagar sus colegios porque en Haití la mayoría de los colegios son colegios privados, son muy pocos muy pocos los colegios públicos en Haití y la mayoría también funcionan como en la tarde y Ya, no todos los padres le gustan enviar a sus hijos en la tarde. Hay un prejuicio sobre eso, no sé por qué, ya, habíamos que verlo. Um, entonces, sí, yo sí decidí venir por esa razón, ya. por mi madre. Vanessa, ¿y a qué edad llegaste a Chile? Pues llegué a los 23 años, buena pregunta. Sí, me veo joven, pero Sí, te llegué ves. a los 23 años. Ya. Sí. Ya, mira, y entonces acá te propongo que con la primera pregunta quizás podamos después explicar cuáles son los factores también que han hecho que comience o que en algún periodo se haya acrecentado la inmigración desde Haití hacia Chile. Y la primera pregunta sería, si nos pudieras contar sobre la situación actual que se está viviendo en Haití, Mm. que sabemos que desde hace años hay procesos políticos álgidos, complejos, hemos visto Mm. movilizaciones, represión. Entonces, como también es un territorio alejado y bueno, también cuesta muchas veces que llegue la información, quisiéramos Mm. saber desde tu perspectiva, que está mucho más ligada al territorio, ¿cuál es esa situación en Haití, en términos políticos, sociales, económicos, ecológicos incluso? Tal vez hay ciertas experiencias que se vinculan con lo que sucede acá. ¿Y Ujú. cuáles fueron también los factores o las causas que desencadenaron en ese estado que se vive en Haití? Y que también yo creo que es uno de los motivos por los cuales han llegado en algún momento de manera más masiva a Chile. Sí, efectivamente sí, es cierto. Es uno de los motivos, aunque pueden haber varios otros motivos por migrar, pero sí, este ha sido el motivo, podríamos decir, como principal, ¿no? Um, Me gustaría, antes de responder la pregunta, hacer, no voy a decir como un recorrido como por completo en el pasado de Haití, porque, bueno, no sé si vamos a tener el tiempo, porque es una historia bien larga, pero sí quiero partir por el pasado de Haití, antes de entrar en la actualidad de Haití. Um, Como muchos, bueno, muchas de las personas que leen, ¿no? Que hacen historia, saben, Haití es la primera república negra independiente
primer país que ha logrado abolir la esclavitud en el mundo, primer país que ha logrado hacer valer los derechos humanos que muchos países gozan hoy en día o muchos seres humanos gozan hoy en día. Ujú. Um, la historia de Haití nació con la esclavitud, con mucho sufrimiento, con mucha represión, con muchos masacres, porque los pueblos africanos que llegaron en esa isla, de nuevo, los que leen, ¿no? Saben cuánto ha sido trágico, ¿no? La vida de estas personas. Podemos decir de que lamentablemente el Haití que vamos a hablar hoy que es el Haití de hoy es un Haití con mucho sufrimiento, no es ahora, ¿no? Y cuando Haití tomó su independencia, ¿no? Con la revolución haitiana, lo cual Toussaint Louverture ha sido uno de los grandes líderes quien apoyó Jean-Jacques Dessalines y de muchos hombres y mujeres, ¿no? Que han apoyado esa revolución. De hecho, el 14 de agosto vamos a cumplir el primer encuentro que se hizo en el año 1791, el primer encuentro para hablar, ¿no? O primera reunión que podríamos decir, para hablar la independencia de Haití, ¿no? Digamos, entre estas personas esclavizadas, el 14 de agosto de 1791. Ojalá que, no sé, en Chile o en América Latina, en una fecha, ojalá que esta fecha pudiera ser conocido no solo Claro. como en la comunidad haitiana, sino que también por otras comunidades, porque realmente ha sido uno de la fecha, sé que la fecha de la independencia de Haití es el 18 de noviembre de 1903, es importante también, pero es una fecha como para mí en especial, como joven haitiana, no sé, o Ajá. consciente, siento que debería ser importante. Claro. Pues no podemos hablar lo que quería decir, no podemos hablar de Haití sin pensar en el pasado de Haití. Cuando Haití tomó su independencia, muchos países negaron esa independencia hasta el día de hoy. En vez de reconocer de que estos blancos franceses o europeos, ingleses y portugueses que estuvieron masacrando gente en la isla, o seres humanos en la isla, en vez de reconocer la victoria de Haití, ¿qué hicieron después? En especial Estados Unidos, que reconoció, creo que la independencia de Haití 60 años después, ¿no? Es intentar hasta, yo me atrevo a decir, no solo lograron reconocer la independencia de Haití, Ujú. sino que también están intentando divulgar la historia de Haití con todo lo que Claro. están pasando, ¿no? Entonces, no podemos hablar de Haití, el actual Haití, sin su pasado, porque sabemos de que es un país que por abolir la esclavitud, mu- muchos países, en vez de reconocer Haití como un monumento histórico para la humanidad, ¿qué es lo que hicieron? Se convirtieron en enemigos de Haití. Entonces, por muchos años, lamentablemente, esta querida, porque Haití para nosotras en la historia, digamos, se conoce como una mujer, ¿no? Ujú. Esta Haití, después de 1803, lograron convertirlo en la gran enemiga y sus pueblos lograron, en vez de ver a este pueblo como un pueblo liberado, ¿no? Lograron hacer, en vez de quitar, vamos a decir, en vez de quitar ese sufrimiento, lograron convertir esa misma esclavitud en otra forma de esclavitud. ¿Por qué digo otra forma de esclavitud? Porque nunca dejaron al país gobernar
como de forma Ujú. independiente. Siempre han habido, estos imperialistas siempre han estado invadiendo la isla, como, ¿cómo podría decir? Como llegaron como en forma inversionista, ¿no? Claro. Inversionista o organizaciones internacionales, eh, pretendiendo de que están ayudando al país o a la gente, y lo que hacen es mantener como este sistema esclavista. ¿Por qué digo esclavista? Porque hasta el día de hoy tenemos una educación colonialista, ¿En lamentablemente. serio? No hay libertad de expresión. Cada día la Iglesia católica son los que gobiernan el país. Los mestizos o los blancos que han quedado o que han llegado después son los que gobiernan en el país. Y te digo que desde que yo nací, entonces ya son 30 años, nunca he conocido un gobierno que ha logrado cumplir por completo sus mandatos, Ujú. sin que no haya como esta presión, ¿no? Por parte de los, podríamos decir, como presión social, Ujú. porque supuestamente los haitianos no saben gobernar, ¿no? No saben gobernar. Lo que Estados Unidos decide es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, con el Claro. gobierno Jean-Bertrand Aristide, que quiso cambiar. Michelle, ¿sigues ahí? Sí, ¿y tú? Sí. Se Yo había también. pegado, se había pegado, sí. Ahora sí te veo. Ya. Claro. Entonces, Jean-Bertrand Aristide quiso cambiar la constitución de Haití. No lo dejaron, ¿no? Ujú. No lo mataron, como mataron al presidente Jovenel Moïse, que como asesinaron, ¿no? Al presidente Jovenel Moïse dentro de su casa en el Ujú. año en julio 2021, pero lo exiliaron. Ya. Lo exiliaron. Y actualmente, para responder tu pregunta, sé Sí, que he está dicho bien. muchas cosas que no Necesario me el va a contexto. interesar mucho, pero sí, para responder tu pregunta, no podemos. Lamentablemente, actualmente, la mayoría de la gente están sufriendo de hambre, que cosas que se ha vivido durante la época de la esclavitud. El sistema de salud está colapsado, porque las pandillas están matando gente, pandillas que no sabemos quiénes gobiernan estos grupos, ¿no? Eh, Hay niños que deberían estar en escuela, están con almas. Hay un montón de asesinatos, tanto, puedo decir, como niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, que cosas que no hayan ocurrido en los años anteriores, porque antes, creo que podemos decir como unos 10 años atrás, si han habido asesinatos, eran como personas, no sé, con plata o personas como mejores Ujú. condiciones. Hoy en día, como son los pobres, podemos decir, quienes están muriendo. Hay un consejo de transición en este momento, que intenta como tomar el control del país, eh, pero nada está funcionando porque ¿qué país podría funcionar sin un presidente? Ningún país, ningún país. Es cierto que los problemas políticos de Haití por muchos tiempos se ha venido relacionarlo con la corrupción. Ujú. Sí, no voy a decir de que no hay corrupción, porque cuando hablamos de un grupo, además, político, eh, más,
masculinizado, ¿no? Porque la mayoría de los que gobiernan el país son hombres. No sé, no es que digo las mujeres Claro. no, No es que no puedan no ser son corruptas, claro. de corrupción, no es eso, ¿no? Pero no sé. Um, pero sí, la intervención extranjera en el país ha sido eh, los que más digamos, fracturado el país, Haití. Y pues, como te digo, hay mucho sufrimiento, hay muchas mujeres que están violando. Es muy triste, es muy triste. De hecho, la otra vez estaba viendo unas cifras, según las Naciones Unidas, son más de 4.000 mujeres que han sido violadas. De hecho, hay muchas niñas, ¿no? Que están quedando, niñas porque son menores de 18 años, que están quedando embarazadas. Es decir, de que cada día la situación se va empeorando porque niños van naciendo, las condiciones no están reunidas, um, y no sabemos cuándo vamos a salir de eso. La inflación no para de subir, pues del país, porque el país no está funcionando, ¿no? Todo está muy caro, muy caro. De hecho, si no fuera por la migración, yo no sé, siempre pienso, quizás mi familia ya no estaría existido porque tenemos que sostenernos la vida, ¿no? Um, y muchas de otras familiares, como con la migración, se están sosteniendo, podemos decir, como el pan, ¿no? Claro. El pan del día. Con la Y tristemente, los jóvenes que llegan a Chile o que están en la diáspora, muchas veces cuando no están logrando cumplir sus sueños, como por ejemplo llegar a un país, conseguir un trabajo, estabilizar su vida, no pueden porque están con la carga de su casa, ¿no? Y eso genera mucho estrés y angustia y sufrimiento, por sobre supuesto. todo, porque si nuestras familias sufren y nosotros también, aunque estemos en un país con seguridad, con comida y todo, con un techo, sufrimos con Obvio. ellos. Así que es un daño eh, eh, que se está como, estado como afectando tanto a las familias que se quedan allá y Claro, también a nosotros quienes habitan en la diáspora. claro. Eso. Oye, Vanessa, y como para intentar profundizar un poquito en este contexto, ¿cuáles crees tú que son los factores o los motivos por los cuales estas potencias imperialistas nunca dejaron a Haití desarrollarse de la manera en que como pueblo soberano querían? ¿Cuáles son los intereses que ven estas potencias imperialistas sobre el país? Pues Haití tuvo que pagar eh, esta indemnización, ¿no? A los franceses, eh, porque rechazaron la revolución haitiana, y no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces yo, pues si me pregunta como por mi opinión personal, yo diría porque muchos países han estado en desacuerdo con esa revolución y ahora Haití está pagando el precio. Haití junto con sus gente, ¿no? Wow. Están pagando el precio. Porque la verdad no encuentro, me encantaría poder como responder y encontrar una pregunta mucho más, no sé, quizás basado en datos y todo, Ajá. pero es lo que nos hace sentir. Y eso no es solo viene como en mi opinión, en muchos haitianos también piensan lo mismo, porque no sabemos por qué como el primer país como que abolió la esclavitud, cómo puedes estar en esa situación. Y vimos de que muchos países, e incluso América Latina, que
que también Haití ayudó, Ujú. como que pudieran estar como en nuestro lado, no, no siempre, no digo que como jamás están estado en nuestro lado, pero no siempre están en nuestro lado, porque cuando nuestros cuerpos llegan en América Latina, no, no, siento que no, no nos quieren acá. Mm. No, no hemos sido no, no tenemos como la Un bienvenida buen en este recibimiento. país. Mm. Sí, muchos pueden decir, ya, pero ustedes llegan, encuentran trabajo, están trabajando, no sé, tienen unos amigos, pero no, si vimos, vamos a profundizar las cuestiones y de hecho estamos en el momento clave para comprobar eso con los diálogos de los políticos. Sí, No, no, no estamos bienvenidos acá. ¿Cachai? claro, Entonces, es triste. Eh, en Haití nos hicieron creer que con tanto orgullo de que, no sé, como nos hacen pensar de que el mundo entero nos estaría queriendo por ser como el país el salvador de muchos negros o afrodescendientes en el mundo. Pero cuando salimos de Haití es otra realidad, mm, es otra realidad, ¿no? Eh, bueno, lástima por todos nosotros y lástima por Haití, totalmente. porque Haití ha cambiado la historia de la humanidad. Eh, yo siempre digo, no es por ser haitiana, siempre digo que este sitio debería ser un monumento, como un lugar como sagrado, un lugar histórico, ¿no? Donde Claro, todos los seres humanos, al menos como un momento en su vida, deberían ir a conocer, ¿no? Pero no, no, como está pasando como lo contrario. claro. Pero seguimos con esperanza de que algún día puedan lograr conocer el esfuerzo, el valor, la gran batalla de muchos otros líderes intelectuales um, en el mundo. O sea, en la historia de la revolución Haití, haitiana. claro. Sí, Bueno, ojalá que en algún momento todos los pueblos de Aviala, de América Latina, América Central, América del Norte incluso, ¿no es cierto? dejen de Sí. mirar tanto a Europa, tanto al occidente, porque acá también han habido grandes hazañas que es importante mirar, pero sin duda muchos de los resultados de la colonización también tienen que ver con qué es lo que se prioriza, a qué se le da más valor, y hay Mm, mucho desconocimiento de nuestra propia historia en estos pueblos, ¿no? En todos los así es. sentidos. Oye, Lamentablemente. Vanessa, ¿y cuál es el momento como en términos, no sé, de en qué periodo o en qué año se acrecienta aún más la crisis? Porque yo también recuerdo de chica, hay Mm, como un momento en el que se empieza a hablar más de esta crisis humanitaria en Haití y donde comienza a salir más en las noticias constantemente que habían más problemas, revueltas, movilizaciones. ¿Qué fue lo que hizo que se agudizara esa crisis? mm. Yo diría el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ¿Y eso fue? porque este masacre no, uf, no, así, con la dictadura Jean-Jacques Duvalier, eh, sí, han habido, eh, han habido como asesinatos también. Creo que, no sé, eso según las cifras, ¿no? No me acuerdo en qué fuente, nada, pero sí como han matado como 8.000 personas, dijeron, creo que también como con la dictadura chilena también han matado un gran Sí, muchísimo. porcentaje de personas, también en Haití, son los años 60 para Haití. Ya. Pero como este masacre, por ejemplo, la otra vez tomaron un bebé y lo tiraron en un fuego, Ay, no, un bebé. qué terrible. ¿Y eso lo hicieron los militares? Terrible, ¿no? ¿Cómo? Eso lo hicieron militares. Las pandillas. Los son grupos paramilitares al final, ¿no?
no sé si lo podemos decir así, porque como te digo, como son jóvenes que están en eso, hay niños en eso, entonces no sé. Qué Sí, espantoso. sí, sí, sí. Oh, qué Am, terrible. sí, están matando a bebés, a adultos mayores. Estos masacres antiguamente o en los años anteriores han perseguido eh, a los dirigentes sociales, ¿no? Pero en ese momento como matan a gente porque sí nomás, Claro. ¿ah? Porque sí nomás, como no hay un motivo. ¿Y cómo Um, se financian estos grupos? ¿O qué es lo que se especula? No se sabe. no se sabe, esa es la gran pregunta. Pero sí se sabe, sí, se financia, trabajan por tienen un jefe y todo, Ujú. pero no se sabe quiénes son. Pero el rol que tienen es como de desestabilizar el país. Ah, me has dicho. Desestabilizar el país, así es. ¿De quién le conviene eso? Bueno, lo han hecho en distintas formas, ¿ah? Sí, como te digo que los gobiernos nunca terminan sus mandatos porque siempre han habido algo, ¿no? Manifestaciones de que no, tú eres un corrupto, no estás haciendo bien la pega, toda Claro. no hay trabajo. Siempre han habido como esa forma, ese intento de desestabilización al país, pero en este momento, como, o en los últimos años más recientes, es, no sé, no sé si podemos hablar de desestabilizar porque estamos frente como de una destrucción, ¿ah? Claro. Destrucción hay muchos espacios como históricos, ¿no? Históricos que están perdiendo, están quemando eh, el- hace poco quemaron a un hotel, no me acuerdo el nombre porque no sabía si lo iban a nombrar acá, Ujú. pero sí quemaron a un hotel de un grupo, el grupo RAM, que es un grupo musical, puede decir como el grupo musical más importante del país. Quemaron al hotel de estas personas. Y este espacio es un espacio, un monumento histórico con mucho valor. Eh, Es como Ajá, como una hazaña destacar. por destruir los símbolos y los legados Exacto, culturales. Ay, qué así terrible. es. Ajá. Y ese es uno, por nombrarlo. Y hay muchos otros Claro, lugares que han destruido. Escuelas, por ejemplo, también. Comisarias. claro. um, Todas las hoteles. instituciones Sí, propias de la sociedad. sí, sí, sí. Oye, Vanessa, ¿y cómo responden no sé, el pueblo, las organizaciones? ¿Hay movimiento social o popular en Haití? ¿Qué es lo que plantean? Eh, ¿Se están movilizando o no? ¿De qué forma? ¿Y qué respuestas están teniendo? Mm. Siguen habiendo muchos movimientos sociales en Haití. Eh, bueno, desde siempre han habido. Ujú. Quizás nos hubiera gustado tener como estos mismos hombres fuertes, ¿no? Que han logrado luchar hasta por liberar a Haití o los pueblos africanos de la esclavitud. Nos hubiera gustado realmente como desintegrar o levantar, revivir a tu a Desarín, ¿no es cierto? Para establecer el orden en el país, eh, porque sentimos, hay movimientos, pero como falta como se han estado tanto o sea, las pandillas o estos grupos invisibles han estado atacando como el pueblo o el país con tantas fuerzas, entonces sentimos de que se debilitaron muchos de estos Ya, movimientos. Sí hay como movimientos feministas, eh, movimientos políticos, sobre todo de grupos eh, jóvenes quienes optan por cambiar la constitución, ya. hacer como, tener como
elección para, bueno, obviamente para tener un presidente, ojalá un presidente que, no que pueda, no sé, eh, bueno, va a ser difícil, no digo que el presidente va a llegar y cambiarlo todo porque ya han habido tantas destrucciones, va a tomar tiempo por Claro. recuperar nuestro país. Eh, ¿Y cuáles son las, todos perdón, además trabajan. de, entiendo que por lo que me dices, una de las demandas principales sería como un cambio constitucional o la apuesta por un nuevo gobierno? Claro, sí, un cambio constitucional, ¿Y cuáles son las sí. otras demandas como más sentidas que impulsan estos movimientos sociales? Claro, por la seguridad, porque actualmente es lo que, es lo que no Las tenemos. pandillas, claro. Sí, seguridad, estos servicios básicos que todos los seres humanos se necesitan, ¿no? Tener una casa propia, tener, no sé, oportunidad de trabajo, porque, pues, no, pregunto, ¿qué país, qué gente que vive sin trabajo? Claro. O qué país que vive sin luz, por ejemplo. No tenemos luz. La otra vez mi mamá me estaba comentando de que había pasado 2 años sin luz. Dije, mamá, pero ¿cómo? Nunca me habías dicho eso. ¿Cómo 2 años? ¿Cómo hacen? ¿Te imaginas viviendo 2 años sin luz? Haití la gente están pasando todo este tiempo sin Claro. luz. O sea, Pues como, no tienen derechos básicos garantizados. no, lo más básico, ¿no? Y para que hablar de derechos a la vida, porque Claro. como que cada día nos hacen sentir de que nuestra vida, nuestra vida, la vida de nuestras madres, los que tienen hijos, de sus hijos, como no valen nada. Y eso como es, Qué terrible. realmente es triste. Oye, Vanessa, ¿y qué estrategias están desarrollando estas organizaciones? Porque ya, por lo que cuentas y por lo que sabemos, están en un contexto de crisis que es terrible, que es súper violento, desde los distintos aspectos de la vida, el hecho de no tener garantizados los servicios básicos y ni siquiera la vida por estas pandillas. ¿Qué estrategias están haciendo como para cuidarse, para seguir sobreviviendo en el fondo? Muchos han estado utilizando las redes sociales para visibilizar la situación porque, bueno, quizás les hubieran gustado hacer más, pero es lo que está como al alcance, ¿no? Um, Hay muchos movimientos que existen como que tienen como esta afiliación, ¿no? Externo con grupos en Canadá, en Francia, han estado como reuniendo en espacios de debates y todo. Hay una película sobre la muerte del presidente también que hicieron un grupo de cineastas hace poco. Entonces están utilizando como varias estrategias, ¿no? Para Ya. visibilizar como la situación del país. Y para hablarlo sobre todo, porque, bueno, como casi lo mismo que está pasando, bueno, no podemos compararlo, pero como en Gaza está pasando mucho, Claro. mucha gente está sufriendo de hambre, hay manifestación, bueno, lo que hacen, manifestar, ¿no? Para visibilizar los hechos o el caos, Ujú. pero no se hace, no se puede hacer más porque las pandillas son los que controlan el país, ¿no? Ya. Ah, y eso. Ya, entiendo. Desde ahí quizá hay más bien una demanda, pero hay poca posibilidad por ahora de canalizar Exacto, tal cual, esas esperanzas. tal Ay, cual. qué difícil y complejo. Sí, es muy complejo la historia de Haití. Muy complejo. Oye, y bueno, aquí tengo otra pregunta que igual está ligada un poco ¿cómo se llama? A- al al mal obrar que tuvieron militares en Haití cuando supuestamente fueron a entregar ayuda humanitaria, no recuerdo qué año fue. Pero Ah, te leo la pregunta aquí, dice que hemos visto en Haití un estado de territorio intervenido internacionalmente con esto de la ONU tratando de supuestamente ayudar a poner orden, etcétera. Dentro de eso hubo un momento en el que también fueron los cascos azules, que eran militares chilenos, ujú.
y que fueron acusados muchos por violaciones a menores de edad. O sea que estas fuerzas que en teoría deberían ir a apoyar a los procesos de crisis, Ujú, terminan siendo un factor más de inseguridad y terminan siendo otros actores más de la violencia, en este caso patriarcal también, que terminaron violando mujeres y niñas. ujú. Eh, Sí. ¿Cómo, cómo analizan ese operar de los cascos azules? ¿Cómo es concebida esta intromisión de la ONU en Haití? Um, Sinceramente no sé si por parte de la ONU si han habido una justicia o respuesta por parte de estos hechos. Pero sí, de hecho me acuerdo que en ese momento hubieron una movilización bien fuerte en el país porque muchas mujeres quedaron embarazadas y nacieron bebés blancos, Mm, ¿no es cierto?, mestizo. Y es ahí también se enteraron de que han hecho como una investigación y descubrieron de que han habido violaciones a niñas, ¿no? Cuando hablamos de niñas, ¿no? Niñas de 13 años, de, de 15, 17 años. Um, Al menos sé que por el lado de Haití se movilizaron y pararon el carro, podríamos decir, como a los cascos azules, y no, desde ese momento no quisieron que ellos ya, intervinieron en en el supuesto como establecer, ¿no?, la seguridad del país. Um, y los grupos feministas han surgido eh, más, los grupos feministas después de esos ya. hechos, sí. A propósito de eso, como desde la denuncia y visibilización, ¿no? Exacto, sí, Y por ejemplo sí. ahí, bueno, es Por el lado de Chile yo no sé si, no sé no sé, qué hizo Chile ya. en ese caso. Había que... Y ahí desde las mismas organizaciones feministas también que se levantaron o emanaron en Haití a propósito de, bueno, de estas terribles violencias y violaciones que cometieron los militares, que comenzaron a haber estrategias quizás de cuidado, educación sexual o algo que le permitiera a las mujeres resguardarse más de esta violencia patriarcal. Sí, sí. Han habido, de hecho, incluso escuelas, ¿ah? Escuelas de formación, muchos de los de las, perdón, que dirigen Ujú. estos espacios son personas que forman al extranjero, en especial como en Canadá y Francia también, que acompañan a las niñas, a estos jóvenes. Um, sí, han habido muchos. Ya, como una respuesta también a las Ajá, vulneraciones que... sí. Ya. Pasándonos ahora quizás, bueno, ya nos queda un poco más claro la terrible situación que se está viviendo en Mm, Haití y también en la controversia en la que se encuentran los actores sociales o movimientos al tener demandas, pero lo restringido que está su actuar por la violencia de las pandillas. Y mm, que, bueno, yo creo que al igual como pasa en Gaza o en cualquier territorio intervenido, también es con complicidad en el fondo de todos los así es, poderes fácticos. Se permite que eso así es. suceda. Sí. ¿Y cómo ves? Ahora pensando en el contexto, vámonos saliendo de a poquito, del primero país, Haití, ¿verdad? Ahora vámonos al contexto de nuestro continente. ¿Cuál es tu mirada de la situación latinoamericana? Yo sé que Haití está en una situación de Mm, crisis mucho más grave, pero también hay elementos que no ocurren solo ahí, pues, también ocurren en más países. ¿Cómo ves tú la situación latinoamericana y las disputas políticas también que existen? Por un lado hay progresismo, pseudo progresismo, no sé qué mirada tienes tú de ellos y su efectividad. Y por otro lado también hay una avanzada conservadora y neofascista también. vuelvo, ¿Me lograste pasó escuchar? algo. Ujú. Pues algo que veo que tiene en común, ¿no? El Caribe o Haití con América Latina es esta desigualdad, ¿no? Esta desigualdad donde son
los más ricos quienes quieren dirigir los países, ah, no es dirigir por ofrecer mejores oportunidades, ¿no? Por ofrecer al pueblo tener como derecho a educación, derecho a una propiedad privada, sino que es por mantener, ¿no? El pueblo conturado, es por recortar beneficios de los pueblos. Al menos en los tiempos que yo llevo en América Latina, que quizás para muchos pueden aparecer poco, pero para mí 8 años ya es un buen número, ¿no? Para comprender, no quizás no en profundidad, pero algunas cosas importantes. Pero sí es lo que he estado observando. um, los gobiernos de América Latina eh, van más como por el lado de este crecimiento, eh, no al lado del crecimiento, perdón, al desarrollo humano, sino que al crecimiento como económico, de Claro, la PIB, ¿no? Um, no optan por el desarrollo de las comunidades, ¿no? Del pueblo. claro, Es algo, como te digo, que es bien, que para mí que me impacta, que me siga impactando, es ver cómo muchos de estos políticos, eh, que en la mayoría de la derecha, ¿no? Quieren que contar como los beneficios para estudiar con gratuidad, claro. sabiendo de que, estoy hablando de Chile, ¿ah? Sí, Sabiendo de que hay muchas familias que no ganan lo que ganan y ni siquiera alcanzar para el fin del mes. así es. Entonces, ¿cómo se espera, si no alcanza para el fin del mes, cómo se espera a que una familia pueda pagar una universidad de 400 lucas y muchos de ellos cuestan 600 lucas mensual? ¿Cómo se espera que una familia pueda sostener como este gasto? Sí. Entonces encuentro que América Latina debería seguir, o sea, debería repensar el crecimiento o el desarrollo humano de su ciudadano, porque si uno puede, sin educación, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? No vamos para ningún lugar. Entonces creo que ese derecho al menos debería ser como en el debate de los políticos debería ser como el derecho a la educación el elemento principal Claro. para todos, ¿no? Al menos siento que como con América Latina o Chile con el Caribe, espero que no suene mal, pero No, siento que como es lo que se tiene en común, de ese control de los grupos ricos, ¿no? Sobre los grupos mucho más, o sea, los grupos con menos recursos económicos. Y totalmente. pues está la segregación también, ¿no? La segregación territorial. Mm. eh, y dividen como el territorio como el grupo con plata, ¿no? En su sector, el grupo con menos plata con su sector y El centro y la esto periferia, pasa en el Caribe, sí, exacto, es muy notorio. muy Bueno, y notorio. Chile, bueno, yo creo que igual es un contexto que se repite en muchos países de América Latina, pero Chile tiene la lamentable, ¿cómo se llama? Se destaca lamentablemente por ser uno de los países más desiguales de la zona. Así Tenemos un es. porcentaje de súper ricos, pero muy ricos, y gente también que es muy pobre en el mismo país. Y con esto del libre mercado y el neoliberalismo en realidad se fue privatizando todo lo que podía dar la posibilidad de emparejar la cancha. Mm. Pero sí, ahí estoy súper de acuerdo contigo. ¿Y cómo analizas o cuál es tu mirada de esta avanzada neofascista y conservadora? ¿Cuáles creen que son sus efectos y a veces también cuáles son las causas? ¿Por qué tiene tanta cabida en un territorio como este que hemos tenido que pasar tantas cosas? Mm. Y aún así pareciera ser que es lo que está captando la atención de la gente, más que la atención también que le está dando razón.
¿Me puedes repetir la pregunta? Como estoy perdiendo un poco como la primera. Ya. ¿Cuál es Ujú. tu visión respecto a la avanzada del neofascismo? Ah, ya, ¿Por ya, qué ok. crees Ok. que tiene tanta cabida esa visión o ese discurso en este territorio? Um, Pues según mi punto de vista, bueno, un fascista siempre va por el lado autor- a- autoritaria, ¿no? Represión, discurso de odio. Um, Estamos viviendo lamentablemente en una sociedad donde, voy a volver a repetirlo, ¿no? Los grupos con más poder con más plata, bueno, plata hacia el poder muchas veces, Sí. tienden como a temer a que los grupos quienes están mucho más, um, vamos a decir, como en situación que Ujú. han estado, ¿no? En situación de desventaja, llega a tener un poco de vida mucho más estable, mucho más digna, ¿no? Mucho más respetable. Y y muchos de estos grupos, lamentablemente, que van a ir creciendo con los años, pasan por el grupo más rico y va a ir bajando en el grupo, no sé, la clase que podríamos llamar, por ejemplo, la clase, creo que en Chile se llama, eh, ¿cómo está la clase alta y la clase, ¿cómo se llama esta clase? ¿Media? Media, ¿no es cierto? Ajá, exacto. Entonces siento que hay un miedo en el ser humano para que el otro que esté más abajo llega entre a su nivel o llega a tener como una vida mucho más digna. Entonces, ¿qué es lo que hacen, según mi punto de vista, nuevamente? Como tienden a reprimir o tienden a mantener como estos discursos o estas formas de gobernanza como hegemónica que han tenido para poder como mantener sus posiciones. Claro. Y bueno, ahora, yo no sé si en su caso han resultado, pero desde mi óptica como social, como estudiante de trabajo social, no nos va a llegar a ningún lado, porque siempre eh, podemos pensar de que, o sea, pueden pensar de que es una forma como de avanzar con la sociedad, pero no estamos avanzando porque si van quedando grupos atrás, la sociedad no avanza. Si no todos no podemos avanzar juntos, no avanzamos. Porque el avance de un país o el avance de la sociedad y del mundo tiene que ser para todos. Como por ejemplo, como África, lamentablemente por miles, por centenas o por quizás podemos atrevernos a decir miles de años, los hijos de África están en condiciones precarias. Sí. Para muchos se creen, ay, sí, África es el país más pobre, como muestran fotos de los niños sufriendo, ¿no? Para demostrarle que, no sé, soy de América Latina, estoy viviendo mejor la cuestión. Pero no, hay, mientras que este país, perdón, ese continente, hay miles de niños, de mujeres que están quedando atrás, no pensamos que el mundo está avanzando. Claro, No estamos avanzando. estoy de acuerdo. Um, pues eso que podría opinar, porque um, si bien que han habido grandes avances, ¿no? Grandes avances con muchos logros que se han dado tanto por los movimientos feministas, afrodescendientes, movimientos sociales, otros grupos políticos, han habido avances, pero lamentablemente como hay un grupo fascista que no quieren Claro. que emergen, ¿no? Estos cambios en su... Presentan mucha resistencia a las mejoras exacto, sociales para las mayorías. exacto,
Y lamentablemente son los que tienen el poder, pues, tienen las redes Ah, económicas, políticas, con todas ujú. estas instituciones que son globales, porque no son solamente de un país o de un estado, y son también, yo creo que las mismas instituciones o los mismos poderes contra los que tenemos que pelear también para poder vivir en Así mejores condiciones todos los pueblos del mundo. Como tú dices, no es. basta con que Chile esté bien si en realidad Chile es parte de un continente, estamos en un contexto global, nuestras familias están acá, pero también en otros países. Y así como tú contabas que, claro, tú puedes estar acá, pero si tu familia está bien, tú tampoco. Todos somos No, parte de un contexto. Yo creo que nadie que sí es. que se considere a sí mismo humano se pueda sentir muy bien sabiendo lo que está pasando en Palestina y no poder hacer algo concreto para que eso se solucione. O lo mismo que Así, tú dices en África. Y ni siquiera hay que ir tan lejos, si es cosa de mirar un poquito en nuestras sí propias es. ciudades, vemos todavía gente que vive en la pobreza, vemos niños y Así. niñas que no pueden educarse, gente que tiene que preferir Mm, trabajar en vez de estudiar. Entonces, obviamente, todo este desarrollo supuesto al que hemos llegado como humanidad y gran civilización, no mm, tiene los resultados que se esperaría, pues, lamentablemente. lamentablemente. Pero bueno, ahí hay que porfiar para que podamos llegar a ese momento. Vanessa, y llegando ya quizás a la recta final de la entrevista, me gustaría aprovechar también de preguntarte respecto a tu vivencia en Chile. Delante mencionaste algunos elementos respecto a que pese a ciertos méritos históricos que tuvo la isla de Haití, por ser la primera nación en independizarse, por ser la primera en querer darle derecho a la gente esclavizada, no tiene el reconocimiento que tiene en este continente. Chile lamentablemente no se queda lejos de eso. Entonces me gustaría ver si pudiéramos problematizar un poquito respecto, o gracias a tu vivencia, cómo puedes cómo analizas quizás al racismo estructural que tiene Chile también. Cómo se expresa, que yo creo que tiene muchas formas de expresarse. Y que sin duda también es un trabajo propio, sobre todo los que ya somos conscientes y militantes, el poder aclarar esas cosas y trabajarlas. Pero bueno, desde tu experiencia también, que sin duda tu voz es más, ¿cómo decir? Sí. Ah, el racismo en Chile eh, se expresa en distintas formas, ¿no? Como en todas sociedades, bueno, en mi experiencia puedo afirmar de que se expresa como en esta exclusión social, ¿no? Esta famosa exclusión social que existe hacia los pueblos afrodescendientes o negros, quienes habitan el territorio. Um, y hablando de exclusión social, también lo he estado, por ejemplo, observando incluso en el sistema educativo, ¿no? Donde hay niños, ¿no? Haitianos o niños negros o afrodescendientes van en un solo colegio, digamos como ciertos colegios que se dedican a recibir a estos niños, porque otros colegios que donde hay gran porcentaje de niños chilenos no lo reciben. Si logras encontrar un niñito, no sé, afro en uno de esos colegios, no vas a encontrar dos o tres. Y este padre, sin duda que trabaja y gana, no sé, quizás está como una clase social alta, pero no vas a encontrar mucho, ¿no? Claro. Es triste ver cómo estos niños están creciendo como desde muy pequeño en una ciudad tan segregada, en un sistema tan segregado. Um, y también se ha estado eh, como observando, puedo decir en palabras mucho más como eh, el racismo en Chile como es estructural, ¿no? Porque hay una estructura, no voy a empezar, no, que los vecinos, no sé, son racistas, la gente no quiere convivir con otra persona, porque
que no se acostumbran con ver personas negras, no es una cosa que más odio escuchar. Pero no, es estructural porque el sistema mismo mantiene el racismo, porque cuando llegas a una ciudad donde el sistema de salud, ¿no es cierto?, está diseñado para, o sea, incluso como dividiendo los grupos, quiénes pueden ir en estos hospitales o en ciertas comunas, no encuentran ciertos servicios en los hospitales porque son de comunas de gente, no sé, mucho más, Ah, no empobrecido. sé, exacto, empobrecido. Y como te digo, como la escuela también, zona como que van, los niños van solo en esta escuela porque son escuelas migrantes, ¿cachai? Claro. O de niños negros, o de niños haitianos. Um, y bueno, el racismo en Chile también es un racismo, lamentablemente, me hubiera gustado decir otra cosa, pero que vive cotidianamente en el metro, la gente te mira mal, feo, puedes decir. Ujú. Bueno, antes en mi caso, como intentaba como usar lentes o no mirar a la gente, pues ahora estoy mirando a la gente en los ojos porque el problema no soy yo, ¿no? Es, Claro. bueno, aprendí de que el problema no era yo, sino que el problema es el sistema, ¿no es cierto? El problema es de estos grupos imperialistas que llegaron con esta cuestión de esclavitud que nos hacen ver nuestro cuerpo en América Latina o en la diáspora como cuerpos raros, ¿no? Como cuerpos feos, como cuerpos como que no valen. Um, entonces, es triste igual porque como personas negras, como tú sales en tu casa y ya como, o incluso entrando en una universidad Ujú. y como ya tú sabes de que, no sé, te va a pasar un mal rato en algún momento porque alguien te va a mirar mal, ¿no es cierto? Si no es en el metro, en la universidad o en tu trabajo, o no sé si va a La Vega, en cualquier lugar, ¿cómo te pasa eso? Claro. Um, um, y afecta la salud. Sé que quizás la pregunta como no iba exactamente hacia ahí, ¿No? pero sí afecta nuestra salud mental, Claro. lamentablemente. Preguntas que nos han hecho, ¿cómo nos está afectando, ¿no? Ese racismo. Claro. Eh, um, um, Nuestra cultura, o sea, también ha estado como reconociendo como en esa falta de reconocimiento por nuestra cultura, ¿no? Por la cultura negra o afrodescendiente en el territorio, viendo nuestra cultura como, no sé, cultura como gara, ¿no? Y pues como todos los pueblos, no se imaginan de que, no sé, nuestra danza, nuestro movimiento son, no sé, son movimientos normales. Los Claro. cantos de nosotros son cantos como que pudieran estar cantando en los grupos indígenas, no tienen simbolismo como relacionado con la naturaleza, que es, me imagino que es lo que comparten toda la humanidad, ¿no es Claro. cierto? Pero se negan, ¿no? Pretendiendo de que están negando la cultura de las personas afrodescendientes o negras, pero no sé lo que no se los olvida, se están negando conocimiento porque crear como una cultura no nace de un día para otro. Ajá. Nace, vienen como años, ¿no? Años de años desarrollando estas culturas. Es decir, de que igual, son patrimonio de la humanidad. Es, no sé, como, bueno, hablando de eso, como siento que es ahí también, los seres humanos están, la gran falla, ¿no? De los seres humanos que se creen, no sé, tan inteligentes, Superiores. que no tienen exacto, que no tienen ni el tiempo para darse cuenta de que están menospreciando como todo lo que se ha venido creando Claro. la humanidad. Porque desde en aprender a hacer el fuego, desde en aprender, no sé, a reconocer de que esta planta era buena, no sé, para
para hacer un té, para pasar un dolor de guata. Todo ha tenido como todos unos conocimientos, todos unos desarrollos, todos unos años, ¿no? Para lograr como construirlo, tenerlo como cultura. Pero hoy en día, por la migración o por el racismo, no sé, discriminación, prejuicio, no sé qué, menospreciarlo realmente como es cruel, es cruel. Y pues hablando como, o sea, pasando por los grupos, lamentablemente las personas haitianas viven casi como el triple o el doble de la discriminación porque, no sé, por idioma, por la situación de nuestro país, además como nos hacen cargar como los problemas políticos de nuestro país, es como, güey, como vayan, siempre digo, ¿por qué no estudian? Como, ¿por qué no van a los archivos, conocer más como estas historias, como de estos países, cómo han ido surgiendo? La juventud, no tenemos nada que ver en eso. Claro. No tenemos nada que ver en eso, solo estamos en búsqueda como de resguardar nuestra vida, de seguir, al menos tener como ese derecho a la vida. Llegamos acá en América Latina, pues también estamos huyendo, entonces no tenemos por qué estar cagando como los problemas políticos de nuestro país. Pues nos discriminan, por ejemplo, por eso. Apenas que te preguntan, ay, ¿de dónde eres? Tú de Haití, y como ya, de hecho, está surgiendo ya cosas graves. Me alegra que este video lo van a publicar. Vanessa, en base a tu propia experiencia y también el trabajo que haces en tu corporación, ¿podrías contarnos o analizar más bien cómo se expresa el racismo en Chile? Porque durante mucho tiempo nosotros, bueno, más bien la gente más consciente o más politizada, de alguna forma denunciaba el racismo dirigido hacia los pueblos originarios, porque sus saberes, su cultura y sus conocimientos son poco valorados e invisibilizados, pero además se suma sobre todo más hacia los sectores afrodescendientes o la afrodiáspora. Es más, Mm, ni siquiera hasta hace muy poquito ni siquiera se reconocía en nuestra propia historia la conformación de nuestra sociedad. mm, Hubieron grupos de compañeras principalmente de Arica que pelearon por ese reconocimiento. Entonces, mm. habiendo un momento de los últimos 20 años, yo diría, de una mayor migración del Caribe hacia nuestro país, que también es acompañada principalmente de la población afrodescendiente. ¿Cómo crees tú que se expresa el racismo que tiene la sociedad chilena? Um, lamentablemente el racismo en la sociedad chilena es un racismo estructural y y que se está dando de forma cotidiana. Eh, digo, es estructural porque es un racismo que se repite en el sistema educativo, donde hay niños excluyendo en ciertas escuelas, podemos decir, a una segregación en el sistema educativo, niños haitianos que van solo en ciertas escuelas, um, y hasta tal punto puede decirte que también que ha estado como dado como en, en una forma como de violencia epistémica, por ejemplo, en la universidad no hay muchos autores afrodescendientes o negros. Claro. Siempre son promueven como estos textos de los hombres blancos eh, en, en, en los digamos, en los textos académicos, ¿no? Y cotidiano, porque como personas negras, tú sales en tu casa, puedes encontrar alguien que te mira feo en el metro, entrando en la universidad, en la calle, en el parque, en el centro comercial, en el supermercado, en La Vega, en todos los lugares, ¿no? Um, que cosas que no deberíamos estar viviendo por tener un cuerpo negro, pero es lo que está sucediendo, porque es un pacto
el pacto que se llama, ¿no? El pacto de la branquitud, ¿no? Que todas las sociedades, lamentablemente, incluyendo Chile, se ponen de acuerdo en violentar los cuerpos negros que vienen, habitan ese territorio. Um, y pues bueno, antes de pasar a la organización, me gustaría decir también que lo que nos se ha preguntado es cómo nos está afectando la salud Claro. mental con esta situación, porque son situaciones que nos incomoda y también que nos preocupa en el territorio. Um, Um, y desde nuestra organización lo que hemos estado con Heritage, lo que hemos estado haciendo es invitar a otras comunidades diversas, ¿no? Compartir el espacio con nosotros, leer libros de autores caribeños o haitianos para comprender los contextos históricos, sociales y culturales del país, considerando que a través de la escritura o la literatura pueden como ampliar, ¿no? La capacidad de comprensión, ampliar como ampliar la mirada de las personas, y lo que hemos estado haciendo también es generar, ¿no? Estos espacios de diálogo que nosotros llamamos diálogo intercultural, Ujú. de este intercambio de ideas, de opiniones, para comprender lo que vivimos, porque muchas veces surgen experiencias de vida en el espacio, que para dar a conocer lo que vivimos. Vuelvo a hacer la pregunta. Bueno, y a propósito de todo el racismo estructural que se observa que hay en Chile, y no solo en Chile, sino también en distintos países, sobre todo hacia pueblos indígenas, y pareciera ser que mucho más también contra la afrodiáspora o contra los inmigrantes afrodescendientes. ¿Cuál es el trabajo en ese sentido que tratan de hacer con la Corporación de Heritage? Y cómo la perspectiva intercultural o anticolonialista intenta subvertir de alguna forma esta realidad. Desde Heritage, gracias por la pregunta. Desde Heritage nosotros hemos estado utilizando la literatura como una excusa para observar esta mirada racista, porque consideramos a través de la literatura podemos, o los seres humanos o con la comunidad, podemos comprender mucho más profundo, ¿no? Y podemos también criticar los hechos o los estigmas que se han estado dando hacia las personas haitianas o afrodescendientes, y la literatura, obviamente que nosotros hemos estado utilizando es la literatura caribeña Ujú. o haitiana, porque en estas narrativas vamos a ir conociendo la historia del Caribe, la historia de los haitianos. Porque siempre digo, si las personas chilenas hubieran conocido la historia de Haití, no nos estarían, quizás no solo las personas chilenas, sino que las personas en general, ¿no? En todo el mundo, no nos estaría, y hay algunos que conocen la historia, pero lo usan en contra de nosotros, ¿no? Pero comprenderla, si lo hubieran comprender, de hecho, no sé, ¿no? ¿Qué digo? Que todos pudieran querer ser, no sé, amigos, estamos pidiendo eso, pero sí nos estarían como al menos como ofreciendo un poquito más de respeto, ¿ah? Pues nosotros lo que hacemos en Heritage es invitar a las personas, tanto chilenas o de otras comunidades, sentar con nosotros, leer con nosotros de los libros de estos autores, o sea, que provenientes de estos países, pensando de que si logran conocer un poquito más la historia, estas narrativas que abordan distintas temáticas del Caribe o de Haití, nos van a conocer porque el racismo en sí tiene un desconocimiento. Las personas racistas tienen un desconocimiento hacia estas personas. Porque una vez que conocemos a las personas, digo, no, seguir siendo racista o ser una persona que discrimina por algo que tú ya conoces, por ejemplo, no discriminan en la América Latina porque
por la historia, porque llevado a nuestros ancestros como esclavos, ¿no? Tanto en América Latina como en el Caribe. Entonces la gente utiliza esto como excusa sin comprender. Hablando de eso, me gustaría como recomendar que a las personas que escuchan ese video que pueden ir a leer Frederick Douglass. Bueno, este libro está en inglés, no sé si está traducido en francés, lo he leído en inglés. Eluda Equiano también, un nigeriano que relató, digamos, su autobiografía, Ujú. que vivió de carne y propia, ¿no? La esclavitud y, bueno, sobrevivió, ¿no? Entonces nos dejó esta obra. Creo que leyendo Eluda Equiano, pueden entender que las personas que llevaron como esclavo en América Latina y el Caribe no nacen esclavos, fueron Claro, niños, imagínate, niños que jugaban en ese libro, nos cuenta Eruda, le llevaron mientras que estaba jugando con su hermana, ¿no? Jugando en su patio y aparecieron un par de blancos y le llevan sin despedir a su madre y a su padre. Y muchos de los niños lo han llevado así, él mismo contó, ¿no es cierto? Y muchas de secuestrados. mujeres o secuestrados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo uno puede entender? Imagínate al leer esta historia, pues se ponía a imaginar que, imagínate como tú estás en Chile, en tu patio, y un gringo llega y te lleva, no sé, a una isla desconocida como esclavo. Claro, Entonces creo que hay que empatizar con eso. No podemos tomarlo como si, utilizarlo después como en contra de la persona. Entonces siempre digo, hay una falta de desconocimiento. Entonces, ¿qué tal si empezamos a recuperar lo que Amanda Rudy Hurtado, una mujer militante colombiana, comentó en el seminario FANO que se hizo hace poco en la Universidad de Católica? um, Recuperar los archivos. Yo creo que es súper importante. ¿Qué tal si empezamos a recuperar estos archivos históricos para comprender los cuerpos negros que llegan en la diáspora? En vez de como temer, no sé, tener esta distancia, ¿no? Este miedo. Además, estamos hablando de gente supuestamente educado, gente que han ido, es cierto que el sistema educativo, como en varios países, no nos contado, o sea, no se cuentan la historia, siempre como van contando la historia en parte, ¿no? claro. Es ahí también se falla como la educación en muchos países. Porque yo creo que no digo como los colegios en general, pero las universidades, cuando abordan como la historia, por ejemplo, de los pueblos africanos, al menos podían dar algunas referencias para comprender en profundidad la historia de la esclavitud. Claro. Entonces, yo creo que al leer estos libros, invito nuevamente a las personas me están escuchando, de reflexionar, comprender, cuestionar por qué se ha sido y también digo, ¿por qué no, mientras conociendo la historia de África, que al parecer como nos hacen creer de que nace con la esclavitud, nace con la llegada del Claro. famoso Cristóbal Colón en América Latina o el Caribe, ¿no es cierto? En llegar como a civilizar como los pueblos, ¿qué tal si empezamos a ir hacia atrás y comprender la historia antes de Claro. 1492, comprender el África de antes de la esclavitud? Al menos creo que eso quizás podrían ayudar un poco como a comprender de que no nacemos siendo Claro. esclavos, porque esa es la gran mentira o la gran excusa en América Latina, ¿no? Que los negros son esclavos. No, no somos esclavos. Fueron gente esclavizada, fueron niños, niñas, adolescentes, jóvenes, robados de sus padres o de sus abuelos y llevarlos en América Latina o en el Caribe en situación de esclavitud, Así es. ¿no? Um, entonces, esa es la invitación y como les comentó,
Es lo que hemos estado haciendo en Heritage por dar a conocer en nuestra corporalidad o nuestra historia en América Latina. Utilizar la literatura, por favor. Todos los que no nos escuchan. Pues los libros que podía recomendar Ajá, es eso. Los Condenados ¿De la Tierra? de la Tierra Ujú, de Frantz Fanon, ujú. que es una super obra que va a permitir comprender todas estas historias, llamar, como tener como esta chispa, ¿no? De conciencia, porque muchas veces nosotros estamos durmiendo, ¿no? O sea, el ser humano como está durmiendo porque nos han metido tantas mentiras que no sabemos reconocer lo que es el verdad o lo verdad, lo que ha sucedido o no sucedió, o cómo comprender, no sé, los grupos indígenas, cómo comprender los grupos afrodescendientes, cómo comprender los países que han estado empobrecidos por muchos años, como en el caso de Haití o de otros países. Y otros libros que es Un mapa a la puerta de no retorno de Dion Brand. Dion Brand es una mujer que nació en Tobago, en el Caribe, y que lleva varios años, como más, creo que diría como más de 30 o 40 años, creo, porque ya está en edad adulta, fue de jovencita a vivir Canadá, en especial en Toronto. Ya. Es un libro que está traducido, que está en banda en español, que pueden encontrar en banda propia editorial. Súper buena obra. Estos libros, y hay un libro también que es El trabajo del artista migrante de Edwidge Danticat, también una mujer haitiana que vive en Estados Unidos, que dejó Haití muy jovencita, académica, y ese libro lo pueden encontrar en banda propia editora también. Súper. Vanessa, cuando subamos el video te vamos a pedir ahí los nombres para dejarlos en la descripción y que Sin quien esté falta. escuchando pueda acceder también a estas lecturas. Ok, Ya. gracias. No, muchas gracias a ti. Para ir finalizando, no sé si quisieras dar algunas palabras finales. Quizás, no sé si, no necesariamente una síntesis de lo que hemos hablado, sino quizás algo que faltó o algún mensaje que pueda remover un poquito las conciencias de la perspectiva, por un lado, de cuestionar quizás estos racismos estructurales que de alguna forma yo siento que todos lo llegamos a reproducir en alguna medida y también en cómo podemos eliminarlos, pues cómo apostamos a construir una sociedad que no sea racista, que no sea colonialista, que no sea machista y que en realidad apueste a ser esa sociedad a la que aspiramos para la humanidad. Pues voy a repetir que es un trabajo que lamentablemente no se han hecho, ¿no? En las escuelas o en las universidades. Eh, es darnos ese tiempo en descubrir otras narrativas, descubrir archivos. Otro libro que me gustaría recomendar es el Espartaco Negro del autor, no sé cómo pronunciar el nombre, Ujú, pero lo voy a dejar, lo tengo aquí al lado, está mirando, ujú. para comprender con profundidad la historia de Haití o de la revolución haitiana, ¿no? Eso, denos el tiempo de, de conocer la historia, en vez como de tener ese miedo a la persona, mejor, no, sé que quizás pueda tomar un tiempo, ¿no? Para quitar ese miedo, porque que no es llegar y quitar algo que nos ha estado como, que los gobiernos imperialistas, colonialistas han estado como trabajando o estableciendo en la sociedad desde hace más de 600 años. No es fácil, Muy rápido. pero sí tomamos el tiempo de leer, ¿no? De leer las narrativas de las personas negras, personas como Fidel Douglas, como el Uraiquiano, personas como Fosfano, comprender, reflexionar, preguntar por qué nuestro cuerpo como personas humanos son una persona como igual que todos ustedes, ¿no? Como cualquier otra persona, soy normal. Entonces, ¿por qué?
mi cuerpo o cuerpo de las personas negras tienen que estar cosificando, mientras que siendo, si, seguimos o somos humanos. Preguntemos eso. Eso es la única reflexión que podía dejar, porque a mí en especial me ha ayudado, por ejemplo, a comprender la historia de Chile. Ujú. Lo que yo hice, porque cuando llegué acá empecé como toda sociedad empezar como tener como estos, ¿cómo lo podría decir? Todo te va contando, ¿no? Una historia sobre Chile. No, lo que yo hice es ir y voy, elijo los libros, ¿no? Leo los libros históricos de Chile para comprender la historia de Chile. Entonces es lo mismo, invito a a hacer esto. Súper. Y recordarles también los niños haitianos o afrodescendientes o negros están sufriendo y no tienen por qué estar pasando, sufriendo por su corporalidad, porque Totalmente. es muy cruel. Eso, Sí, hay que cuidar y defender a las infancias en toda su diversidad, pues. en Creo toda que su esa es la tarea diversidad. de los adultos y por eso también es importante que podamos comprender cómo funcionan estas opresiones y irlas eliminando. Sí, y por terminar, diría también, los que pueden, vengan a conversar con nosotros, conocerlos, encuentran los espacios. Nos pueden encontrar, quizás se van a dejar también en la descripción de esta conversa ¿No? con Heritage Comunidad en redes sociales. Vengan a conversar con nosotros, porque también estamos abiertas abiertos a conversar, pero sé que muchos no saben cómo acercar a nosotros, pero sí los espacios sociales interculturales que siempre están abiertos a todos. Vengan a conversar, hacen preguntas que quieren para conocernos, porque al conocernos, pueda cambiar las miradas. Totalmente. Yo ahí le sumo, bueno, siendo un espacio de formación política, pero también como docente que vemos algunos actores especialmente que tenemos esa gran tarea de conocer también para enseñar. Pues hay que construir, como tú dices, nuevas narrativas, hay que reconocer otras historias, otros sujetos, porque todos formamos parte de esta sociedad. Eh, Así es. bueno, Vanessa, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disposición, los saberes y experiencias que nos has compartido, tus perspectivas también, por estar con nosotros. Y bueno, todas las cosas que nos has dado aquí las queremos dejar en la descripción para que más gente también pueda interiorizarse, pueda leer y pueda empaparse de estas perspectivas tan necesarias para construir una sociedad mejor. Te mando un abrazo y nuevamente te Gracias. agradezco muchísimo en nombre de toda la Escuela Popular Permanente. Gracias. Ha sido un gusto. Chao, chao. Que estés muy bien. Igualmente.